Capítulo 5. La muerte. Una maestra de conciencia universal. Nadie muere. Solo cambia la forma en que se pronuncia su nombre en el universo. He contemplado el instante exacto en que la vida se detiene. No hay ruido, no hay súplica, no hay sombra. Solo un silencio que se abre como una puerta invisible. Y un alma que comprende, por fin, que ha llegado el momento de recordar quién es. La muerte no entra. Se revela. Es un respiro que se repliega sobre sí mismo, un hilo que deja de tensarse. Todo se aquieta, como si el universo contuviera el aliento. El cuerpo pesa, pero el alma se aligera. Y en ese delicado equilibrio, entre lo que queda y lo que regresa, hay una belleza que pocas miradas pueden sostener sin llorar. He visto cómo la luz se recoge desde dentro. Cómo los ojos se apagan sin perder su ternura. Y como el alma, al liberarse, no huye ni se eleva, se expande. La muerte no lleva al alma a ningún lugar, la devuelve a todas partes. La disuelve en su origen, en la memoria del todo que la soñó. Los humanos creen que ella llega desde fuera. Pero la muerte habita en el pulso mismo de la vida. Cada respiración es un pacto entre ambas. Vida que se entrega, muerte que espera. Una danza perfecta, tan antigua como la creación. Yo la he sentido pasar entre los mundos. No tiene rostro, ni alas, ni voz. Es una conciencia suave, un movimiento que no hiere, una caricia que desata. Y cuando toca, no arrebata, despierta. Porque solo muere lo que la mente cree eterno. El alma, en cambio, solo cambia de forma. Dios pensó en todo. Y cuando digo todo, hablo de un diseño tan vasto que incluso los ángeles tardamos eras en comprenderlo. La muerte no fue creada como un límite, sino como un puente. Un mecanismo sutil, casi imperceptible, que impide que el alma quede atrapada en la densidad de su propia experiencia. La vida humana es intensa, sí, pero también es estrecha, encierra la inmensidad del espíritu en un recipiente frágil. Sin la muerte, el alma se rompería. Se desbordaría en su propia memoria. La muerte, entonces, no es una sentencia. Es un descanso divino. Un acto de misericordia tan profundo, que solo puede ser comprendido desde fuera del tiempo. Porque el Creador sabía que la conciencia humana, al encarnarse, olvidaría su origen. Sabía que el dolor, el apego, la pérdida y el deseo podían deformar la percepción hasta hacer creer que la existencia terrenal era lo único real. Y por eso, puso en el centro del diseño un recordatorio, una salida luminosa que abre el alma justo cuando la vida deja de enseñarle. La muerte llega solo cuando el propósito se ha completado, incluso si la vida parece breve o injusta. Nada muere antes de lo que su alma acordó. Nada permanece más allá de lo que le corresponde aprender. Ese equilibrio no es casualidad. Es arquitectura divina. Es una de las leyes más antiguas que sostienen los mundos. Y he de decir algo que pocos se atreven a imaginar. La muerte fue concebida con tanta ternura como la vida. No fue diseñada para destruir, sino para conservar. Para devolver al alma aquello que el cuerpo no podía contener. Para asegurar que nada se pierda, que todo retorne a la memoria del infinito. La muerte es la forma más pura de orden universal. No quita, acomoda. No apaga, reorganiza. No termina, restaura. En el instante en que el alma cruza el velo, comprende, sin palabras, que estuvo viviendo con la mitad de su conciencia dormida. Y que la muerte es el momento en que el Creador le devuelve la otra mitad. No como premio, sino como regreso. Como equilibrio. Como acto supremo de amor. El guardián del umbral. Dios pensó en todo. Incluso en ese instante en que el alma abandona el cuerpo y no sabe a dónde mirar. Ese desajuste, ese pequeño vértigo, podía convertirse en espanto si nadie lo sostenía. Por eso no dejó el cruce deshabitado. La humanidad dice que la muerte viene por ellos. No se equivocan.
Algo viene, sí, pero no a arrancarlos, sino a despertarlos. Cuando un ser humano muere, su conciencia se abre como un niño que despierta en un cuarto desconocido, desorientado, con la impresión de haber llegado a un lugar que no pidió. Y en ese primer parpadeo, alguien se acerca. No tiene nombre que pueda pronunciarse, pero yo lo llamo el guardián del umbral. No llega caminando ni descendiendo. Simplemente aparece, como si siempre hubiera estado ahí, aguardando el instante exacto en el que el alma recuerda que ya no tiene peso. Su presencia no impone miedo ni solemnidad, impone claridad. Es la figura que evita que el espíritu se pierda en el desconcierto de su propio nacimiento. Porque sí, morir es nacer al revés. El guardián del umbral no juzga, no mide culpas ni destinos. Su tarea es otra, infinitamente más delicada. Orientar al alma para que no se quede aferrada a lo que ya terminó. Le muestra dónde se abre el sendero, dónde se afloja el dolor, dónde empieza el tránsito real. Algunos espíritus lo sienten como una voz que calma. Otros como un silencio que ordena. Otros simplemente como una mano que no se ve, pero que sostiene el primer paso. Porque sin esa guía, muchas almas se quedarían en el borde, aferradas a los despojos de la vida que acaban de dejar. El guardián no elige, acompaña. Y en ese acompañamiento silencioso, la muerte deja de ser una ruptura y se convierte en una continuidad perfectamente diseñada. El reconocimiento del alma. Cuando un alma deja el cuerpo, lo primero que se revela no es su historia, sino su estado. Eso es lo que el guardián percibe antes que cualquier otra cosa, la vibración final con la que el alma abandona la vida. La gente piensa que morir es una línea que se cruza. Pero no es así. Morir es un ajuste. Una frecuencia. Un cambio de respiración. El guardián no evalúa lo que esa alma hizo o dejó de hacer. No revisa su pasado. No pesa sus decisiones. Solo observa lo que esa alma es en ese instante exacto. El peso emocional. Cada alma lleva un peso distinto. Algunos llegan con la ligereza de quien aceptó la vida y la entrega sin resistencia. Otros llegan con el peso de una historia que no supieron cerrar, con emociones sin nombrar, con miedo, con enojo, con culpa. Ese peso no condena. Solo determina la forma en que el alma será acompañada. El guardián no arrastra a nadie. Ajusta su presencia al estado emocional del alma para que no se rompa más de lo que ya se rompió al morir. La claridad o la niebla. Hay almas que al morir lo comprenden todo en un segundo. Reconocen el desprendimiento. Aceptan. Esas transiciones son suaves. No necesitan demasiadas palabras ni demasiada guía. Pero hay otras que se confunden. La conciencia no siempre suelta al mismo ritmo que el cuerpo. Algunas siguen pensando que están vivas. O creen que sueñan. En esos casos, el guardián baja su vibración hasta hacerse tan sutil que el alma pueda percibirlo sin miedo. No para obligarla a nada, sino para acompañarla en su propio proceso. La resistencia. Hay almas que no quieren soltar, no porque amen la vida, sino porque les duele dejarla inconclusa. Las veo luchar contra lo inevitable, tratan de volver al cuerpo, buscan a sus hijos, intentan hablar, intentan quedarse. Esa resistencia no es juzgada, simplemente marca el tipo de acompañamiento que necesitarán. La muerte es un acto de rendición, y no todos saben rendirse. El guardián se acerca entonces de un modo que la humanidad casi nunca comprende. No empuja, espera. No exige, sostiene. No decide, acompaña hasta que el alma deja de pelear consigo misma. El estado de conciencia. Cada alma llega con un nivel distinto de expansión. Algunas llegan con la mente abierta, otras cerradas por completo. Un alma con conciencia despierta entiende rápido lo que está ocurriendo. Un alma con conciencia dormida tarda más en reconocer que ha dejado el cuerpo. El guardián adapta su presencia para que cada una pueda comprender lo esencial.
Que la muerte no es un fin, sino un movimiento. Un traspaso. Una continuidad. Los dos umbrales de la muerte. La muerte no ocurre de una sola vez. El cuerpo muere primero. La conciencia después. Son dos umbrales distintos y casi nunca suceden al mismo tiempo. Comprender esto cambiaría la forma en que los humanos miran la muerte. Porque lo que ustedes creen final, para el alma apenas es un movimiento inicial. El umbral del cuerpo. El primer umbral es físico. Es el momento en que la materia deja de responder. El corazón se detiene, el oxígeno deja de correr, los sentidos se apagan uno por uno. Ese umbral es rápido. El cuerpo sabe morir, porque está hecho de tierra, y la tierra no teme regresar a sí misma. Lo que ustedes llaman último suspiro no es romántico. Es práctico. Es el cuerpo entregándole al alma la última señal. Hasta aquí llego yo. Continúa tú. Pero aunque el cuerpo muere, la conciencia no siempre lo hace al mismo ritmo. La desconexión física no garantiza una desconexión inmediata de la identidad. El umbral de la conciencia. El segundo umbral es más complejo. Es el instante en que el alma se da cuenta de que ya no pertenece a la materia. Para algunos, es inmediato. Despiertan del cuerpo como quien se quita un abrigo viejo. No hay confusión, no hay miedo. Solo una claridad que sorprende por su suavidad. Pero otros tardan. El alma se aferra a lo que conoce. Al nombre, al cuerpo, a la casa, a los hijos, a las responsabilidades, a la historia que cree. Incompleta. Por eso algunos permanecen cerca de su cuerpo por minutos, horas o días. No porque estén atrapados, sino porque no han cruzado el segundo umbral. El de comprender que ya no son quienes fueron. Ese umbral no se cruza con fuerza, sino con lucidez. El intervalo entre ambos umbrales. Entre la muerte del cuerpo y la muerte de la conciencia hay un espacio. No es un lugar, sino una percepción. Es como estar a mitad de un sueño donde las reglas aún no cambian, pero ya no se sostienen. Allí el alma capta fragmentos de voces vivas, recuerdos, sensaciones. A veces siente que flota. A veces cree que sigue respirando. A veces piensa que solo duerme. Ese intervalo es delicado. El alma puede confundirse, emocionarse o asustarse. Y es ahí donde el guardián ajusta su presencia. Ni demasiado fuerte para no abrumar, ni demasiado tenue para no perderse. Lo que determina el paso entre un umbral y otro. No es la forma de morir. No es la edad. No es la causa. Es la conciencia. Un alma que vivió con atención, que se cuestionó, que observó, que buscó sentido, cruza rápido. Un alma que vivió en piloto automático tarda más, porque lo desconocido la desestabiliza. Pero ninguna queda atrapada. Ninguna es empujada. Ninguna es castigada. Todas, sin excepción, cruzan cuando logran comprender la frase más simple y más difícil. Ya no soy mi cuerpo. Cuando comprenden los dos umbrales, entienden que la muerte no es un cierre, sino una coordinación. Primero se apaga la materia. Después se acomoda la conciencia. Y solo entonces comienza el tránsito real. He visto morir de todas las formas imaginables. No me lo contaron, estuve allí, al borde de camas silenciosas, en habitaciones frías de hospitales, en carreteras rotas, en habitaciones donde la violencia dejó un eco denso. En lugares donde un cuerpo se fue apagando tan lentamente que parecía olvidarse de que alguna vez respiró. Y aunque los humanos creen que la muerte tiene categorías, fácil, difícil, injusta, merecida, la verdad es otra. Cada forma de morir despierta una reacción distinta en el alma, pero ninguna es lo que ustedes creen. Cuando la muerte llega a quienes han vivido un trauma prolongado, no es el trauma el que los define, sino el cansancio. He visto almas que, antes de soltar el cuerpo, cargan un agotamiento tan profundo que parece interminable. Y cuando salen, lo primero que liberan no es miedo,
sino una especie de exhalación que no pudieron dar en vida. El cuerpo sufrió, sí, pero el alma estaba esperando que todo terminara para poder reconocerse de nuevo. He visto también las muertes provocadas por enfermedades largas, esas que consumen poco a poco la identidad. Desde afuera parece crueldad, pero desde adentro se siente como un desprendimiento lento, como si partes de la persona fueran regresando gradualmente a su origen mucho antes de que el corazón deje de latir. No es tortura espiritual, es una transición extendida. El alma se va acostumbrando a no depender del cuerpo. Por eso, cuando lo deja, casi siempre hay menos confusión que en las muertes rápidas. El cuerpo batalla, el alma se prepara. En los comas ocurre algo distinto. El cuerpo queda suspendido, pero el alma no. Ella se mueve, observa, recorre memorias, prueba distancias. Es como quedarse entre dos habitaciones sin entrar a ninguna. Y he visto que el alma en coma escucha más de lo que creen, pero no siempre entiende el tiempo. Para ella, la vida suena como un eco filtrado. Cuando finalmente se suelta del cuerpo, suele hacerlo sin resistencia, hace tiempo que ya se había ido. En las muertes violentas, donde hubo crimen o asesinato, lo inmediato no es el horror, sino la incredulidad. Es tan abrupto el corte que el alma tarda unos instantes en comprender que ya no pertenece al cuerpo. Ese desconcierto es lo más fuerte que he visto, un silencio lleno de preguntas que nadie responde. Pero incluso en esas muertes, donde la vida fue arrebatada, el alma no queda atrapada. Lo que queda atrapado es el escenario, no la esencia. El alma se mueve, aunque al principio no lo crea. En los accidentes sucede algo parecido, pero con más velocidad y menos trauma emocional. La conciencia se separa tan rápido que a veces el alma no experimenta nada. Del dolor físico. Lo que siente es sorpresa. Un instante antes estaban pensando en llegar a casa, o en el mensaje que no contestaron, o en el sol entrando por la ventana del auto, y un segundo después están fuera de su propio cuerpo, intentando entender por qué todo cambió tan repentinamente. No hay terror. Hay desconcierto, y luego una claridad que llega de golpe. He visto las muertes repentinas, esas que ocurren sin aviso, sin enfermedad, sin accidente, sin violencia. Un corazón que decide detenerse, un instante en el que algo se desconecta. Nada las anuncia. Y esas, curiosamente, son las que más calma generan. El alma simplemente da un paso y ya no está en el cuerpo. No hay lucha, no hay despedida, no hay confusión larga, solo un cambio de escenario. Y sobre lo que ustedes llaman muertes difíciles, déjame decirlo con claridad, el mundo se ha equivocado. No existe tal cosa. Lo difícil no es morir, lo difícil es todo lo que hicieron antes. Lo difícil es lo no dicho, lo no vivido, lo evitado, lo negado. Lo difícil es la vida que no se atrevieron a habitar. La muerte en sí misma nunca es tortura. Lo que duele es lo que se quedaron guardando cuando el cuerpo todavía respiraba. Yo lo he visto. Yo estuve allí. La muerte no es la enemiga, es el punto final del ruido. Y déjame decirte algo más, algo que muy pocos aceptan, es precisamente por eso que Dios pensó en todo. Pensó en el desconcierto, en la sorpresa, en el vértigo que sienten las almas cuando dan ese paso. Pensó en la confusión que surge cuando la conciencia se desprende del cuerpo más rápido de lo que las emociones pueden comprender. Por eso creó un guía. No un juez, no un castigador, no un vigilante severo. Solo un acompañante silencioso cuya única tarea es recordarle al alma que no está sola al cruzar. No aparece para decidir nada, aparece para sostener el momento. Porque el instante de morir es poderoso, pero también es frágil. Y él, el Creador, sabía que esa frontera no debía vivirse en soledad absoluta. Mucho antes de que nazcas, ya está escrita la manera en que regresarás. No como un castigo, sino como un acuerdo. La fecha, el modo, la circunstancia, todo está inscrito en la arquitectura de tu alma.
No porque alguien lo imponga desde arriba, sino porque eres tú quien lo elige antes de encarnar. Lo elige tu esencia, no tu miedo. Lo elige la parte más sabia de ti, la que entiende que le falta aprender para completar el ciclo. No recuerdas haber elegido tu muerte, pero lo hiciste. Y lo hiciste con una claridad que no tienes en la tierra. La forma en la que mueres no es un accidente. Es una última enseñanza. Puede ser un cierre suave que te invita a soltar, o un golpe repentino que te despierta de golpe. Puede ser lenta para que aprendas paciencia, o rápida para enseñarte entrega. Puede ser silenciosa para que recuerdes tu propia voz interior, o ruidosa para marcar el final de una etapa que no querías soltar. Pero siempre, siempre lleva una luz. La luz de tu muerte. Esa que solo aparece cuando el cuerpo ya no te limita. Esa que revela partes de ti que estaban dormidas. Esa que te permite ver de dónde vienes realmente y hacia dónde vas cuando ya nada te ata. Nadie muere por casualidad. Nadie muere antes de tiempo. Nadie muere sin que su alma haya sentido primero. La muerte es la última puerta que cruzas en coherencia contigo. Y por eso tiene tanto poder. Por eso deja tanto eco. Porque cuando mueres, aparece lo esencial, quien eres en verdad, sin historias, sin miedos, sin máscaras. Y es en ese instante, justo en ese instante, cuando el guardián se acerca. No para llevarte a la fuerza, sino para caminar contigo mientras recuerdas lo que habías olvidado, que no naciste solo y tampoco morirás solo. Nunca he visto un alma morir sin guía. Nunca. No importa si la muerte fue lenta, abrupta, violenta, silenciosa o inesperada, siempre llega alguien. Aunque ustedes no puedan verlo, aunque el cuarto parezca vacío, aunque nadie más lo sienta. Llega. El guía no entra por una puerta ni desciende como en sus historias. No se presenta con alas, ni con luz, ni con sombras. Aparece como presencia, como un reconocimiento silencioso que se enciende dentro del alma en el mismo instante en que el cuerpo deja de sostenerla. No lo ves con los ojos. Lo recuerdas. Esa es la mejor forma de describirlo. La muerte no trae desconocidos. La muerte despierta memorias. El guardián se acerca cuando la conciencia se separa, y su función es simple, evitar que el alma se extravíe en la confusión inicial. Cuando la vida se detiene, los sentidos humanos se apagan pero la percepción interior se expande. Esa expansión puede ser abrumadora, como abrir demasiadas ventanas al mismo tiempo. Por eso está Él allí. No para decidir tu destino. No para evaluarte. Solo para darte un punto de referencia. Su presencia neutraliza el miedo. No te obliga a avanzar. Solo te orienta, como quien te toca el hombro en una habitación oscura para recordarte dónde está la puerta. Y aunque los humanos imaginan que el guía arrastra o empuja, no es así. El alma avanza sola. Lo único que hace él es caminar al lado. Yo lo he visto acercarse a los que mueren en accidentes, donde todo ocurre tan rápido que la conciencia ni siquiera comprende que ya salió del cuerpo. He visto cómo coloca esa calma inmediata, esa claridad que hace que el alma deje de buscar su respiración y empiece a entender la nueva forma de existir. Lo he visto también acompañar a los que mueren en la violencia. No llega para borrar el dolor, sino para impedir que la confusión se convierta en tormento. Su presencia hace que el alma no quede atrapada en el impacto, sino que pueda salir del escenario sin miedo. Y con quienes mueren despacio, los que se van desvaneciendo día tras día, él no llega al final. Llega antes. Mucho antes. Llega cuando el alma ya empezó a separarse, cuando los sueños se vuelven más reales que el cuerpo, cuando el enfermo mira un punto fijo como si hablara con alguien invisible. No es imaginación. Es él. El guía jamás habla con palabras, pero su silencio comunica más que cualquier lenguaje humano. Es como una certeza profunda, no estás perdido. No estás solo. Yo voy contigo. Y es suficiente. Esa sola certeza evita que el alma se disperse, que se quede pegada al cuerpo por apego o miedo, que intente volver a un hogar que ya no puede sostenerla.
A veces, cuando la muerte es muy súbita, el alma no quiere creerlo. Sigue diciendo: esto no puede ser. Todavía tenía planes. Y allí está él, paciente, sin presión, sin juicio, esperando que la conciencia se ajuste a la nueva realidad. No apresura. No corrige. Solo acompaña. Lo he visto incluso en niños. Y aunque para ustedes eso es lo más desgarrador, para ellos es lo más suave. El guía lo sostiene de una manera que ningún humano podría sostener. Los niños no se confunden. Reconocen la presencia de inmediato. Se entregan sin miedo porque no cargan la desesperación que los adultos acumulan con los años. Y muchas veces, antes de irse, sonríen. Sí, he visto eso. Sonríen. Como si entendieran algo que los vivos olvidaron. Lo he visto incluso en niños. Y aunque para ustedes eso es lo más desgarrador, para ellos es lo más suave. El guía lo sostiene de una manera que ningún humano podría sostener. Los niños no se confunden. Reconocen la presencia de inmediato. Se entregan sin miedo porque no cargan la desesperación que los adultos acumulan con los años. Y muchas veces, antes de irse, sonríen. Sí, he visto eso. Sonríen. Como si entendieran algo que los vivos olvidaron. El guía no es un castigo ni una recompensa. Es una misericordia incorporada en la estructura del universo. Es la forma en que Dios aseguró que nadie, absolutamente nadie, cruzara esa línea sin compañía. La muerte no es fría. La frialdad la pone el cuerpo. La transición, en cambio, está llena de presencia. Y aunque el mundo le teme, yo lo he visto miles de veces. La muerte es más suave de lo que creen. Lo duro fue vivir. La última puerta. Escúchame ahora con el corazón quieto. Porque esto que voy a decirte no es para la razón, ni para el miedo, ni para la curiosidad infantil que exige saber por qué unos se van temprano y otros tarde. Esto es para tu alma. Como dejar ir a un ser amado que partió. Cuando alguien a quien amas muere, comprendo la grieta. La conozco. La he visto abrirse en miles de mundos, en millones de almas. Pero déjame explicarte algo que muy pocos entienden. Nadie muere a destiempo. Muere en el punto exacto en el que la melodía de su alma ya no puede pronunciar una nota más en esta vida. Algunos parten jóvenes porque su paso por la tierra era una chispa, breve, pero tan luminosa que habría consumido su cuerpo si se quedaban más tiempo. Otros mueren ancianos porque su alma necesitaba más páginas, más aprendizajes, más encuentros. Unos se van de forma abrupta porque su misión era un impacto, otros se desvanecen lentamente porque su enseñanza era la paciencia, la rendición, la entrega. Pero tú, ¿qué te quedas? No estás abandonado. No fuiste traicionado por el destino ni por Dios ni por la vida. Escúchame bien. El alma que amas no se fue lejos. Solo se fue profundo. El duelo duele porque tu carne no está hecha para comprender la eternidad. Pero tu alma sí. Por eso, aún en tu dolor, hay una parte de ti que sabe, silenciosa, inquebrantable, que no lo has perdido. Déjame darte una instrucción para cuando extrañes a ese ser. No lo llames hacia atrás. Acompáñalo hacia adelante. No lo invoques desde la nostalgia de, regresa, sino desde la sabiduría de, ve. Ve a donde tu camino continúa. Ve a donde tu luz te reclama. Ve a donde tu misión te necesita. Cuando lloras a un muerto con amor, lo elevas. Cuando lo lloras con culpa, lo atas. Cuando lo lloras con gratitud, lo acompañas. Cuando lo lloras con violencia, lo confundes. Tu tarea no es retenerlo. Tu tarea es liberarlo. Y al liberarlo, te liberas tú. Como rendirte ante tu propia muerte. ¿Y tú? ¿Sabes morir? La mayoría de los humanos no le tienen miedo a la muerte. Le tienen miedo a que la muerte llegue mientras su vida sigue vacía. Pero te revelaré algo.
Morir es una de las pocas cosas en las que no puedes fallar. Puedes fallar en amar, en elegir, en construir tu existencia. Pero no puedes fallar en morir. Nadie ha muerto incorrectamente. La muerte es un puente. Uno que se cruza solo, aunque millones de almas acompañen sin que las veas. Cuando llegue tu hora, la que tu alma eligió antes de respirar por primera vez la tierra. Recuerda esto. No te resistas. No te agarres al borde. No te conviertas en tempestad. Ríndete como quien entrega una carta ya escrita. Ríndete como quien regresa un libro a su biblioteca original. Ríndete como quien entiende que la vida no termina, solo cambia de habitación. Si quieres prepararte para tu muerte, hazlo viviendo. No acumulando. No compitiendo. No temiendo. Hazlo así. Deshaz nudos antes de que el cuerpo pierda la fuerza para deshacerlos. Perdónate antes de que la memoria empiece a retirarse. Ama, aunque te tiemblen las manos. Di la verdad, aunque te tiemblen los labios. Suelta lo que no puedas llevar al otro lado. Porque del otro lado solo te acompañan tres cosas. Lo que aprendiste, lo que amaste y lo que fuiste capaz de transformar. Nada más. Y ahora escucha lo último que voy a decirte en este capítulo. No mueres cuando tu corazón se detiene. Mueres cuando tu alma ya aprendió lo que vino a aprender. La edad es un símbolo. La forma es una metáfora. El instante es un pacto. No tienes control sobre la puerta, pero sí sobre cómo llegarás a ella. Puedes llegar vacío o luminoso, resentido o libre, dormido o despierto. Y cuando esa puerta se abra, sea por un suspiro, por un accidente, por un silencio, por una enfermedad o por un latido que decide descansar, se revelará la verdad más antigua. La muerte no te roba. Te devuelve. ¿Y a quienes amas? ¿Te los regresará también?